Hola, muy buenas a todos. Gracias por estar aquí en el nuevo video de esta semana. Como siempre, el fin de semana subimos el resumen de toda la semana. Errores, trades que pudimos tomar, trades que tomamos, todo, exactamente todo. Lo revisamos esta semana. Y como siempre, venimos acá al Notion. Semana número 21, del 28 al día 2. Nos venimos directamente al resumen. He cambiado un poquito el mecanismo en el que vamos a hacer el resumen para hacerlo un poquito más a fondo y realmente ser específico con los casos de estudio que hacemos, ¿no? Primero que nada empezamos el día domingo, noticias bien, nada de qué preocuparse, no tenemos holiday, que es lo que nos preocupa más que nada a nosotros. ¿Por qué nos preocupan los días feriados? Porque son días donde el mercado suele tener o volatilidad inestable o falta de volatilidad. Falta de volatilidad, que el precio no logra moverse y se queda en el mismo lugar, o una volatilidad inestable donde las pequeñas transacciones en el mercado pueden provocar movimientos muy bruscos y por tanto podemos ver retroceso profundo, podemos ver que el precio se va con mucha velocidad en alguna dirección cuando realmente no existe la intención, sino más bien fueron transacciones que lograron mover el mercado fácilmente porque no existen instituciones dentro del mismo, ¿no? Entonces, venimos al domingo, lo primero que vemos, el precio no crea primero el contexto antes de dar la oportunidad, por lo que la oportunidad no es de alta oportunidad sin el contexto. ¿Qué pasa aquí? Ok, tenemos aquí, primero falta de fair value gap. Es parecido a la pérdida que luego vamos a ver que tomé. Pero aquí no existen los fair value gap de M15 como stop loss. ¿Qué pasa aquí? El precio no viene a hacer el retroceso. Es en H4. El precio no viene y hace el retroceso para crear un contexto. ¿A qué me refiero? Recuerden que siempre buscamos un contexto de un fair value gap a un swing point, de un swing point a otro swing point, o de un order block a un swing point o a un fair value gap. O sea, necesitamos operar entre esos PDA. ¿Qué pasa cuando no tenemos contexto? Que todos los trades se vuelven de baja probabilidad. Fíjense que aquí el precio continúa hacia nuestra línea de aquí, que es la última defensa, pero no existe la toma de este swing low. Aquí lo ponemos. O sea, que el precio tome ese swing low. Necesito que el precio venga, tome el swing low y ahora sí continúa al alza para tener un punto a partir de donde arrancar. Digamos que es ese contexto me va a permitir a mí, ok, estoy operando dentro de esta zona de alta probabilidad y así puedo yo ejecutar un trade de buena calidad. Si no tengo el contexto, el precio suele tener esto, y más un domingo. O sea, se tiende a lateralizar por esto mismo. O sea, el precio tiene hace como el amago, el engaño de, ok, voy a romper, pero no lo logra hacer. Ese es en primer lugar. Un ejemplo de un falso rompimiento también. Aquí sí tenemos el contexto. Fíjense, tomamos este swing high, por tanto, nuestro próximo objetivo va a ser tanto previous candle low que tenemos aquí o este swing low. Estos van a ser los dos targets. Obviamente prestando mucha atención al previous candle low porque es un doll básicamente, ¿no? Entonces, vemos aquí en M5 como el precio rompe con fuerza, incluso una vela de M5 cierra bastante contundente, pero enseguida nos recuperamos. O sea, cuando existe ese tipo de ferro que se forman como ese, donde el precio tiene la capacidad de mostrarte mucha fuerza creando un ferro gap grande y el precio lo termina disminuyendo tanto con mucha presión, significa que existe momentum en contra de este momento bajista, ¿no? O sea, existe fuerza bajista y de momento un freno por parte de los compradores. No queremos entrar ahí. ¿Por qué? Porque tiende a crear o una lateralización o una reversión. Por tanto, esperamos simplemente a que este Fair Value Gap se mantenga al menos. Vemos que rechaza, pero no existen velas dándole continuación por aquí debajo que creen nueva expansión, por tanto no se crea el rompimiento. El precio nunca confirma la penetración o rompimiento de ese previous candle low. Contexto tomado, el precio no sabe qué hacer. Aquí tenemos otro ejemplo donde ya el contexto ha sido tomado. Eso es muy interesante porque nos podemos llevar a pedir por intentar forzar un trade en situaciones como esta. Vemos a nivel diario que tenemos un fair value gap hacia este swing low. O sea, de este fair value gap hacia este swing low era un contexto. Cuando esta vela rechaza ese swing low, significa que el contexto ha sido tomado. El target, el doll máximo de ese contexto a nivel diario ha sido tomado. Por tanto, existe la posibilidad de que el precio haga un retroceso profundo o una reversión o incluso se lateralice. Por tanto, no es una situación en la que queremos tomar algún trade aquí. Sin embargo, tenemos un contexto en H4. ¿Por qué? Porque este Fair Value Gap está impulsando el precio a la baja. Y tenemos un contexto hacia este swing low. ¿Tomamos el trade? No, porque a nivel diario estamos tomando un contexto que puede provocar una lateralización. ¿Sí me explico? Además, este retroceso es extremadamente profundo. Entonces,
mantenernos alejados de esta situación. Cuando tomamos un contexto diario, no quiero involucrarme necesariamente yo en un trader H4, a no ser que, por ejemplo, aquí tuviéramos el Fair Value Gap, aquí ya por debajo del swing low, o sea, ya existe más intención. Pero cuando sí logramos realizar un retroceso como ese, me está indicando de que está habiendo un conflicto entre compradores y vendedores donde no sé aún quién va a ganar. Por tanto, no me gusta involucrarme ahí. Domingo no tomamos ningún trade. Y vamos al último caso de estudio sobre cuando aún existe order flow en M15 y el PDA de H1 está aún distante del dólar. Si queremos operar este movimiento es mejor operar el irrespeto del Fair Value Gap de H1, pero teniendo como target algo más cercano como el order block de M15. No se preocupen que ahorita lo vamos a ver detalladamente. Fíjense, aquí tenemos varias cosas. Primero, tenemos que el precio está rechazando este order block con una vela muy contundente, o sea, muy notable a la baja. Pero el precio me está dando acción de precio al alza. O sea, el precio no me está dando una reversión aquí, porque si esta vela era con esa cantidad de fuerza de momentum a la baja, incluso respetando este fair value gap, la segunda vela, que es esta que tenemos acá, debería de haber continuado a la baja también, porque es lo lógico. Ahora, cuando esa vela no hace esto, significa que ya no hay fuerza bajista. Y vamos a tender a tener como target liquidez de arriba porque ya vencimos el order block, sino este previous candle high y ese swing high serían nuestros próximos targets, ¿no? Para utilizarlos como dolly, como incluso un imán. Tenemos un contexto, ¿por qué? Porque este fair value gap no fue irrespetado, todo lo contrario, fue respetado. Una pequeña consolidación no es lo mejor, pero el precio logra salir de ahí. Por tanto, se convierte en nuestro target este swing high y tenemos un área de contexto. Perfecto, hasta ahí bien. Ahora, para confirmar ese movimiento necesito bajar H1. ¿Qué pasa cuando bajo H1? Ok, vemos este Fair Value Gap, por ejemplo, que es una resistencia muy fuerte. El Fair Value Gap y el Order Block son resistencia fuerte sin lugar a duda. El Swing Point va a variar dependiendo si se confirma un sweep o un run. Pero los Fair Value Gap tienen a ser resistencia fuerte y me indica que aún existe fuerza bajista, a pesar de que sea un poco antiguo. Entonces, tenemos ese Fair Value Gap. ¿Qué queremos ver? El irrespeto de ese Fair Value Gap. Ahora, automáticamente viendo el irrespeto de ese Fair Value Gap, no entramos y vamos a buscar el dot. No, vamos a buscar un target más cercano. Por ejemplo, podría ser este swing high de M15, por ejemplo. En lugar de buscar este doll que tenemos acá arriba, buscar el swing high de M15 que está más cercano y que me da la oportunidad de yo poder entrar en una situación como esa. O incluso podemos buscar targets como este order block que tenemos acá. Fíjense justo donde el precio reaccionó. Este pequeñito order block o este fair value gap. Bueno, no sé si ha sido tocado, creo que sí. O este fair value gap. Entonces, tengo esta área de aquí para entrar siempre y cuando el precio me dé la confirmación. Entonces, ¿a qué voy con todo este caso de estudio? Número uno, tener precaución con este tipo de escenario donde diario está reaccionando, que lo tenemos mucho, o sea, es muy recurrente, pero el precio no tiene tanta fuerza. O una mosca por acá. Tenemos tenemos o un fair value gap en contra como resistencia. Cuando tenemos un fair value gap como resistencia o un order block como resistencia, tener precaución. Y en tercer lugar, buscar un doll y un target más cercano. O sea, ya me he topado con este tipo de escenario donde no me sirve de nada buscar un doll porque necesito mucha confirmación y ya cuando tengo esa confirmación ya el precio está en London, o sea, está en la sesión de Londres. Por tanto, no me interesa, no puedo entrar yo en ese tipo de operación. Por tanto, podríamos valorar el movimiento desde este Fair Value Gap hacia este order block. Y desde este swing high hacia este swing high, que es más alta probabilidad también, ¿no? Este movimiento de aquí, pero ya está fuera de mi tiempo. Este trade, tampoco lo tomamos, ya eran como la 1 de la mañana, o sea, por tanto no es de mi interés. Venimos al lunes, ya pasamos a un día un poco más activo que el domingo, pero tenemos el euro como holiday, o sea, tenemos, holiday creo que va con doble L, puede ser. Por tanto, ningún par relacionado con el euro va a ser de interés prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que les decía, o hay escasez de volatilidad o hay una volatilidad inestable en lo cual no me quiero ver involucrado. Venimos entonces al primer par. Trade parecido a uno del domingo donde el LR está súper alto. ¿A qué nos referimos con esto? Si se dan cuenta, aquí vemos que saca
El LR me refiero normalmente a la vela decisiva también, que es la última resistencia, es este, el swing high de M15. Ese de aquí no, fíjense, incluso es este, sería esta velita de aquí. Esa no, sino esta. Esa velita a mí es el LR. Pero ¿qué pasa? Que el LR está muy alto, está muy pegado al swing high y es lo que me estoy refiriendo aquí, ¿no? Que este swing high, por ejemplo, está muy pegado. Muy pegado aquí arriba y ya el precio lo tocó, por tanto aquí no hay nada que hacer. El precio ya reaccionó al Fair Value Gap, reaccionó a SLR y está en una etapa de consolidación. No me parece interesante absolutamente para nada. ¿Qué me interesaría a mí aquí? Que el precio hubiera reaccionado y hubiese continuado aquí. Ese movimiento aquí. Pero como el LR está muy alto, o sea, no hay espacio para operar ahí, no hay oportunidad. Este trade lo tomamos, fue un sell. Operamos con el contexto ya tomado, lo que le decía, prestar mucha atención a eso, porque es una violación de mi plan de trading. Yo no puedo operar cuando un contexto está tomado, sino cuando un contexto es formado. Y más interesante es que teníamos anteriormente una consolidación horrible. Es lo que la anoté yo aquí igual, esperamos por ver más confirmación, pero el precio tomó liquidez nuevamente. Fíjense, vamos al análisis de la estructura del trade. Tomamos este swing high, perfecto. Si nosotros tomamos ese swing high, significa que nosotros rechazamos esa liquidez. Y si rechazamos la liquidez de un lado, vamos a ir a buscar la liquidez del otro. Por eso tarjeteamos este swing low. ¿Qué pasa? Que ese swing low venimos y lo tomamos y también lo rechazamos. Entonces, estamos respetando zonas de descuento y zonas premium. Que es un argumento de eso de consolidación. ¿Qué hice yo aquí? Ya el contexto fue tomado. No hay contexto nuevo. Porque este verbal gap que se crea aquí está dentro de esa área que puede ser una lateralización dentro del respeto. No es lo mismo si el verbal gap se hubiese creado aquí abajo. Porque significa que esta zona la estamos irrespetando. ¿Sí me explico? Entonces, tomamos el contexto. Yo lo tomé mal porque ya está el contexto tomado y vemos la lateralización acá. Y ahorita vamos a ver incluso más lateralización en H1. Una cosa horrible. No sé cómo se me ocurrió tomar el trade realmente. Tenemos el Fair Value Gap de H4 de este Fair Value Gap a este swing low. Buscamos el LR. Fíjense que el LR aquí está más alto que el ejemplo que estábamos viendo aquí. Aquí está mucho más alto y te da un área para tú operar. Pero ¿qué pasa? Tenemos primero esta mechota enorme ahí. O sea, ya me indicó que el precio intentó subir y fue rechazado con mucha fuerza. Por tanto, no logró salir de la consolidación. Por aquí está haciendo lo mismo, pero puede pasar lo mismo. O sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, vemos la consolidación acá, vemos la consolidación acá y aún así decidimos entrar. Obviamente, esperé por confirmación porque esperé que el precio hiciera el primer toque, rechazara el segundo toque. Incluso esto no lo tomé porque fue antes, si no mi trade hubiese sido aquí. No lo tomé porque fue antes de mi horario, o sea, fue antes de que yo empezara a operar. Y tomamos el trade acá, ya que el precio se había desenvuelto bastante para llegar a este doll, ¿no? Terminó siendo un stop loss inmediato. Creo que nos consolidamos aquí y stop loss. Prestar mucha atención a eso porque fue un sell que pudiésemos haber evitado, ¿no? Muy fácilmente. Un trade que teníamos igual como setup, pero fue en extremo una vela muy rápido de M1. Setup mejor, pero no nos dio la oportunidad de tomarlo. O sea, un setup mejor que el que estábamos viendo ahorita, porque realmente el que estábamos viendo ahorita ya tiene el contexto tomado. Fíjense que aquí el Fair Value Gap se forma y el contexto no ha sido tomado. Lo tomamos con el movimiento, que es muy diferente. Y, por ejemplo, estamos creando el Fair Value Gap por encima de este swing high, por encima de este swing high. No existe señales de una toma de liquidez, sino que estamos buscando otra liquidez acá arriba. Vemos el contexto, buscamos el último, el LR de H1, que es este swing high, o sea, la última resistencia, sin contar este swing high que está muy cerca del doll, por tanto, lo considero parte incluso del doll. Buscamos el irrespeto de ese swing high y vemos que el precio explota. O sea, esto fue en un minuto, una vela de un minuto, hizo ese movimiento prácticamente. Entonces, no dio la oportunidad de entrar en esa área, pero estaba muy interesante, muy buena. Aquí vemos un trade sin contexto. El irrespeto de este swing low a primera vista parece decente. Vemos la consolidación, tenerlo en cuenta. Pero no estamos en contexto. Y ya el precio empieza como a lateralizarse. Si no logra esta bajada. O sea, si el precio no logra venir aquí, ya empezó una lateralización muy confirmada. Entonces, vemos la falta de interés del precio cuando no tiene contexto. Por eso es muy importante. Cuando igual tenemos un PDA, en este caso, la mayoría de los casos es un Fair Value Gap abajo. Por ejemplo, queremos comprar
tenemos contexto en H4, pero tenemos un fair value gap diario pegadito a nuestro contexto. ¿Qué significa eso? Que ese fair value gap va a ser de baja probabilidad, porque una temporalidad siempre tiene que estar en contexto con su temporalidad superior para poder así ser de alta probabilidad. Tenemos dos ejemplos del euro. Recuerden que el euro el día lunes estuvo feriado, pero sin embargo, Euro AUD y Euro JPI dando el trade, aunque tenía holiday. Pero ahorita voy a revisar si holiday. A ver, vamos a ver rápido aquí porque no me gusta quedarme con la duda. Calendario. Atrás. Aquí está. Lunes. No, es con una sola L. Es con una sola L, tenía yo la duda ahí. Ahí está. Entonces, a pesar de tener ese holiday, es un movimiento extremadamente rápido. O sea, para meterme y fíjense, una vela de M5, fíjense, es un movimiento así. ¿Y qué pasa? ¿Por qué suceden ese tipo de movimientos cuando es feriado? Al menos lo que yo interpreto y lo que he visto. Porque no existe volatilidad estable. Entonces el precio explota. Mira, fíjense aquí cómo explota para la baja también. O sea, no tiene sentido. Fíjense los movimientos muy erráticos los movimientos y por eso no me gusta involucrarme. Lo anoto también como caso de estudio muy importante siempre. Otro caso de estudio, cuando el dólar, fíjense, aquí entramos en el mismo punto que vimos el domingo. Cuando el dólar está distante, es mejor tener una zona de setup más pequeña dentro de ese rango y puedo tomar ventajas de un movimiento más pequeño, aún siendo de alta probabilidad. ¿Qué me refiero? Yo tengo un contexto desde este fair value gap hacia este dólar, que es un swing high acá arriba. O sea, es toda mi área de contexto en H4, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que en H1 yo veo que tengo aquí un swing high, por ejemplo, en H1. Pero yo en vez de buscar el irrespeto de ese swing high para venir a buscar el doll, yo busco el irrespeto de ese swing high para venir a buscar, por ejemplo, este pequeñito fair value gap. Ese pequeñito fair value gap que ya puede causar un retroceso porque es un PDA fuerte. Y fue mi segunda pérdida, porque esta semana tuvimos dos pérdidas, fueron los dos trades que tomamos. Bastante, una semana bastante inestable, bastante mal, pero también en parte por no seguir mi plan, por errores más que nada psicológicos a nivel mental. Esta semana no, mi desempeño no fue mi 100% absolutamente para nada. Entonces totalmente me aculpo, pero no podemos dejárselo caso de estudio porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros reflexionar acerca de cómo vamos y qué tenemos que mejorar y qué tenemos que hacer para la próxima. Entonces, buscar estas zonitas es más interesante porque de hecho tomamos un trade parecido a este, pero el fair value gap nos hizo la caída. Simplemente porque tomamos el trade incluso en un fair value gap de M15. O sea, tomamos un trade aquí en M5, por ejemplo, buscando este objetivo en contra de un fair value gap de M15. O sea, automáticamente es muy probable que te lleves una stop loss, ¿no? Y es un aprendizaje muy, muy bueno que me llevo de estos casos de estudio y me va a servir mucho porque puedo tener estas áreas de aquí para operar que no son mis favoritas. Por ejemplo, sería mejor si esto fuera un swing high en lugar de un fair value gap. ¿Por qué? Porque que exista ese fair value gap ahí y ese order block ahí significa que existe. ¿Qué cosa? Un order flow leg en mi contra y aún que necesito vencer. Y hasta que yo no venza ese order block, mi área hasta acá arriba, mi probabilidad de alcanzar ese doll es muy poca. Es muy, muy poca porque tengo un order flow leg en contra. De M15, ok, de M15, pero es notable, se ve, está visible la fuerza bajista ahí. Pasamos al martes, noticias muy bien para mí, ningún holiday, ninguna noticia de carpeta roja, refactory que veamos interesante, por tanto, seguimos normal, todos los pares son válidos. Los pares del yen japonés dando la oportunidad de comprar todos, es cuestión de cuál es apto para ser ejecutado, o sea, todos los pares o la gran mayoría del JPI dieron un contexto bueno para comprar, más sin embargo ninguno, si no me equivoco, ninguno dio un setup decente, pero todos tenían las cualidades, era cuestión de buscar la ejecución, pero no nos dio la ejecución, por tanto, nada que añadir. Importancia de confirmar una reversión o una reversión para comenzar a operar a la baja. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros tenemos aquí la toma de un swing high a nivel diario y el precio podríamos decir que está haciendo una posible reversión. Ahora, ¿cómo yo confirmo esa reversión? ¿Cómo yo sé, ok, ya el precio está bajista? ¿Cómo hago la transición de alcista a bajista? Aquí venimos alcista, hacemos una especie de ST, o sea, una sharp turn, y el precio empieza
hacer fair value gap a la baja, ¿automáticamente cambio mi dirección a la baja? No, porque esto puede ser una reacción normal de un swing high. Cuando yo empiezo a cambiar mi dirección, cuando el precio irrespeta los fair value gaps y también irrespeta el order block, por ejemplo, este que tenemos aquí. O sea, ese order block más reciente o esos order block que escalan por estos puntos me van a marcar a mí un paso a seguir para yo determinar, ok, si el precio ya irrespeta este order block, este swing low, fíjate que me queda un este fair value gap, este swing low que tenemos más por acá abajo, empiezan a hacer los targets. Mientras tanto, no puedo tomar un contexto de H4. Aquí no puedo operar desde este fair value gap aún, porque aún no sé qué puede pasar. Aún existe la posibilidad de que ese order block, como está pasando aquí, impulse el precio al alza. Simplemente fue un retroceso profundo. ¿Qué me interesaría a mí? Ok, ya cuando empezamos a respetar estos fair value gap de acá arriba, ok, ya es interesante venir a buscar el rechazo y posiblemente otro swing high que esté por encima también. Por alguna razón ningún par se movió prácticamente, o se fueron a la baja o se mantuvieron en el mismo lugar. Estos fueron los pares del JPI, fíjense, todos me dieron contexto. O sea, un fair value gap de H4, si no me equivoco, fair value gap de H4, ninguno se movió, miren, es lo mismo. Ninguno se movió al alza, todos hicieron un pequeño retroceso y la pequeña intención de moverse. En excepción de, por ejemplo, el lado de JPI que se desplomó y creo que había otro que se había desplomado. Es el AUD y el AUD JPI. O sea, el dólar australiano se debilitó y el precio se desplomó. Pero la intención era comprar. Aquí en esta acción del precio donde la mayoría de pares están teniendo la intención de continuar al alza, significa que el yen japonés está débil. Por tanto, hay que buscar un par fuerte. Aquí no me interesa buscar este par que es más débil incluso que el yen japonés. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desplomó? Porque el AUD como par principal se debilitó y está más débil que el yen japonés. No me interesa buscar ahorita el más débil porque todos están dando señales de compra. Si estuviéramos dando unas señales de venta, obviamente el más débil es el mejor. Un trade de alta probabilidad que tuvimos aquí el martes, pero no lo tomamos. O sea, se nos fue. Hubieron dos trades que se nos fueron esta semana de alta probabilidad y es increíble cómo tengo que mejorar mi capacidad o la forma en la que yo me aproximo al mercado cada día. O sea, el lunes, por ejemplo, me siento en el laptop, o sea, analizar el mercado con calma, porque luego quiero analizarlo muy rápido. Y miro eso y miro el paso de par y paro de par como si yo fuera un superdotado. Y no es así. O sea, necesito analizar por palo que aquí está pasando eso. Así como hago los casos de estudio, porque ahí puedo determinar yo trades de alta probabilidad con mucha claridad y mucha facilidad. O sea, eso es a lo que prestarle mucha atención. El trade de mayor probabilidad y lo perdimos por la forma en que vimos la acción del precio. Para mí no fue confirmación suficiente, pero podemos ver que el precio sí dio la señal para entrar. Porque este trade lo vimos en vivo y yo no entré porque veía falta de decisión en el precio. Más sin embargo, si subía una temporalidad, podía ver que el precio lo que estaba era siguiendo la temporalidad superior simplemente. Tenemos un contexto, como siempre, muy hermoso de un fair value gap a un previous candle low. ¿Entro inmediatamente? No. ¿Por qué no entro inmediatamente? Necesito confirmar yo ese movimiento. ¿Cómo lo voy a confirmar? Como decíamos anteriormente, para confirmar una reversión. Aquí estamos teniendo la reversión a la baja. O más bien, bueno, es una continuación a nivel macro, es una continuación bajista, pero aquí en H4 podemos ver que es una reversión de alcista a bajista. ¿Cómo la voy a confirmar? Mediante el irrespeto de esto del bloque. Es la última defensa para dirigirme a este swing low y a este swing low que tengo acá abajo. El precio, fíjense como el precio dio una acción de precio muy decente. Precio, primer toque, retroceso al fair value gap y nuevamente vela de expansión. En esta vela de expansión había una entrada muy fácil. Me asustó también este swing low que teníamos aquí que podía provocar un retroceso, pero podía haber entrado con mucha confianza porque el precio me está dando la acción de precio que yo requiero para entrar en un trade. Entonces, aquí simplemente fue cuestión de me perdí el trade, simplemente lo vi y me lo perdí así. Muy inocentemente, ¿no? Día miércoles, dólar canadiense holiday, no operar pares con el dólar canadiense, ya sea primario o secundario, no importa. Nos mantenemos alejados de ese tipo de par. Aquí capturamos aunque fue fuera de mi horario, bueno, antes de mi horario, porque fue a las 5 de la tarde, o sea, no estoy operando aún. El precio te dio primer toque, segundo toque y te daba la oportunidad de haber entrado en ese tipo de trade, ¿no? Solo capturamos eso, ejemplo de un two stick entry, perfecto, perfecto, o sea,
con una estructura muy buena. Los holidays suelen provocar o movimientos de extremos rápidos o falta de movimiento, lo que les decía anteriormente, yo siempre lo noto porque lo podemos ver aquí. Fíjense cómo el precio dólar canadiense JPI no es casualidad. En el holiday, ¿qué pasa? ¡Boom! Una vela de M5, de M1 se desploma así de la nada, o sea, sin noticias, no más. O sea, esos retail traders, en lo que me incluyo, ¿no? Causamos ese movimiento porque no existen las instituciones. Son movimientos muy erráticos. No hay presencia de consolidación, tendenciales solo consolidación y el área H1 para operar es un extremo pequeño sin contar que tenemos varios swing low en esa zona. Aquí tenemos un contexto de un fair value gap de H4, un swing low, pero la acción de precio es horrible. La acción de precio es horrible, el área de H1 es extremadamente pequeña y como digo, sin contar que aún tenemos esta vela determinante, que es este swing low y este swing low, que pueden provocar el retroceso, por tanto, es muy difícil entrar en esa zona. Me causó mucha duda, no entré en ese trade básicamente por eso, ¿no? No cumplía mi requisito. Un delivery fue bueno, pero la entrada era antes en el mismo y respeto al del block o del fair value gap pequeño. ¿Qué vemos aquí? Ok, mira, aquí vemos un desplome, pero realmente el trade sucedió antes de mi horario. Sucedió cuando y respetamos. Aquí pasa lo mismo. Tomamos un swing high a nivel diario. El precio está haciendo la reversión. Automáticamente confirmo que el precio va a desplomarse o que va a ser una reversión bajiza. No. ¿Cuándo lo confirmo? Cuando el precio, repito, y respeta este fair value gap, incluso este pequeñito de aquí, y respeta este order block. Ya a partir de ahí, de ese punto para abajo, el precio ya está bajista. Es cuestión de buscar los targets. Este es un low, este fair value gap, así. O sea, ir buscando los doll que tenemos abajo. El delivery fue muy bueno, pero como decía, el respecto al orden bloque del fair value gap pequeño era en la entrada. Simplemente no pude estar presente ahí, pero tomamos nota de eso. Retroceso, aquí vemos el caso de estudio de cuando ocurre un retroceso muy profundo a un fair value gap que tenemos como contexto. ¿Qué pasa aquí? Ok, el precio viene a retroceder a un fair value gap. A ver qué tenemos acá. Viene a retroceder aquí a un fair value gap hasta acá arriba. O sea, está confirmando más que nada una toma de liquidez de este swing low. Formando un fair value gap, formando un segundo fair value gap. ¿Qué pasa? ¿Aquí entro ya en compras? No, recuerden que hay que confirmar esas compras. Hay que respetar este orden block al menos para continuar al alza. Entonces, el precio empieza a respetar, forma su primer fair value gap bajiza, que no es de confianza tanto. ¿Por qué? Porque aún tenemos, por ejemplo, esos del block de acá abajo y este fair value gap para mí son más importantes para confirmar una reversión o esos del block que tenemos acá. Porque son puntos aún fuertes. O sea, esta cantidad de momentum en el mercado es muy difícil de combatir. ¿Por qué? Porque existe todo este momento en el mercado perfecto. Ahora, ¿cómo yo confirmo que el precio ya va a cambiar bajista? Bueno, cuando irrespeta el fair value gap y los order block. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo uno, dos, tres, varios órdenes de bloque de órdenes? No, es muy complicado. Porque también tengo fair value gap. Es muy complicado incorporarse porque el precio, si hace una de dos. Bueno, puede hacer varias cosas. O puede continuar al alza, que no fue lo que sucedió, o puede automáticamente continuar con mucha fuerza a la baja, lo cual no me interesa porque primero no me puedo incorporar y segundo podría ser también una consolidación. Recuerden, cuando el precio se mueve arriba 5 puntos y baja también 5 puntos, es probable que se cree una lateralización porque está teniendo la misma fuerza bajista que la misma alcista. Entonces, ¿qué pasó? La tercera opción, que es que el precio haga un pequeño movimiento a la baja y crea un fair value gap como ese. A partir de ese fair value gap es de alta probabilidad de operar, yo no diría eso. ¿Por qué? Porque el precio aún no me ha confirmado la intención bajista. Para yo estar operando un contexto bajista. El precio retrocede extremadamente profundo dentro de ese fair value gap y finalmente lo respeta con la segunda vela y buscamos este swing low, buscamos este fair value gap. No me interesa mucho ese movimiento por lo mismo que les digo. O sea, no existe coherencia en lo que está haciendo el precio, por tanto me mantengo alejado. Muestra de por qué no operar cuando tenemos un imán abajo de nosotros. Es lo que les decía ahorita. Intentamos operar un contexto H4 y tenemos un contexto a nivel diario por encima o por debajo en este caso, de nosotros. ¿Qué pasa? Que el precio no te da el delivery correcto. Fíjense. ¿Qué tal puede ser operar este contexto de H4 viendo que tenemos un daily fair value gap justo abajo de nosotros? ¿Qué queríamos hacer aquí?
operar la toma de este swing low, ve que estamos alcista buscando este fair value gap o este swing high. ¿Qué tenemos aquí? La toma de este swing low para ir respetar este fair value gap y continuar al alza, lo cual no sucede. El precio toma el contexto este diario, perdón, de H4 bajista y viene a buscar el fair value gap diario. Fíjense, por eso no me gusta tomar los contextos de H4 sin haber tomado el diario primero. Tomo el diario y de ahí los de H4 son también de alta probabilidad. Venimos al día jueves, último día de la semana, noticias, todo bien, ni día feriado, nada, no pasa nada, todo limpio. Tenemos el segundo trade que no tomamos y que era de muy alta probabilidad. Por otra parte, también tomamos un trade en este mismo escenario, pero en contra de un fair value gap, una entrada muy tardía, lo que provocó mi segunda pérdida de la semana. O sea, en vez de tomar este trade, tomamos el otro. Y el otro fue la pérdida, este era el profit. Fíjense, es cuestión de escoger el de más alta probabilidad. Escoger el que realmente no tiene detalles. Venimos aquí, cuál es el contexto, cuál es la idea de este trade. Bueno, venimos y tomamos un swing high diario, rechazo bastante fuerte, lo cual no es para nada positivo, pero siempre que esperemos la confirmación correcta podemos operar, ¿no? Contexto de H4, que es lo que más me interesa, de este fair value gap hacia este swing high o hacia el previous candle high que tenemos acá, que en este caso era esta, que lo tomamos, por lo tanto tomamos escogemos este después de esta velita que tenemos acá. Contexto H4, el rechazo a un Daily Fair Value Gap está fallando para bajar. O sea, ese rechazo al swing high de H4 de diario se supone si es tan fuerte que debería continuar el movimiento a la baja. Fíjense la fuerza con la que bajamos. ¿Por qué no continuamos bajando? O sea, no existe una continuación de esa toma de liquidez. Por tanto, el precio por otra parte rechaza desde este Fair Value Gap, se consolida y es normal porque chocaron dos trenes, uno más fuerte que el otro. Vamos a ver quién es el más fuerte. Y H4 termina ganándole. ¿Por qué? Porque logra continuar la expansión. Vemos este swing high. Fíjense, este swing high de aquí es la última resistencia de H1 porque ya no tenemos más nada aquí en H1 para continuar hacia acá arriba. Aquí aplicaríamos lo que vimos en los primeros escenarios, donde no vamos a ir a buscar de aquí tener un target acá arriba, a buscar tener, no sé, un 1 a 5, un 1 a 10, un 1 a 8, sino más bien vamos a buscar un target cercano, el alto de esta vela, que si bajamos es un fair value de M15. Fíjense, este fair value de M15 sería mi target, o el del block también. Fíjense que el precio llega ahí y ahí puede empezar a tener rechazo. ¿Cómo entramos aquí? Bueno, venimos a M5, recuerden, una resistencia de H1, me gusta trabajar una o dos temporalidades más abajo, M15 y M5 serían mis opciones, pero M5 me está diciendo, me expando y me vuelvo a expandir, y estoy muy cerca del doll, por tanto, es un trade que es un 1 a 2, cubriendo el cuerpo de la última expansión, bastante fácil de tomar, incluso creo que el precio siguió un poquito más arriba, pero no me interesa llegar acá arriba, me interesa a mí este escenario de aquí. Veo que esos trades, a pesar de que es un área no tan enorme, pero me asegura a mí un profit más claro. ¿Por qué? Porque ya no estoy dudando. Y si ese fair value gap hace que el precio se rechace, se consolide, tenga una reversión. No, ya simplemente allí estoy fuera. Llegando aquí el precio estoy fuera. Estoy en break-even, estoy fuera, no me pasa nada. ¿Sí me explico? Es muy importante hacer estos casos de estudio para reafirmar que el precio continúe desde un movimiento de liquidez, pero cuando ya tiene tendencia. ¿Qué pasa con eso? Aquí tenemos un contexto inusual, que es el que es de un swing low a un swing high, o un swing high a un swing low. ¿Qué pasa? Que ese movimiento siempre tiene que estar en coherencia o de acuerdo con la tendencia macro, con la tendencia general de H4 a nivel diario, porque si no, lo que vamos a tener es una consolidación o un desastre. Si por ejemplo estamos bajistas y vemos que el precio puede tomar un swing high para continuar al alza, ok, perfecto, es un liquidity leg, un movimiento con liquidez que nos puede servir. Pero por el contrario, en este caso, cuando estamos bajistas, no queremos operar desde un swing low a un swing high, o sea, porque estamos operando o adivinando una reversión, lo cual no me interesa. Vemos aquí como el precio, o sea, el precio le cuesta y no te da chance el precio. Empieza o a lateralizarse o empieza a respetar esos movimientos de aquí. Aquí se podía haber entrado, sí. O sea, fíjense cómo se comporta en esta zona porque el retroceso es bien profundo en el Fair Value Gap, lo que hemos visto que provoca consolidación. O sea, a ver si está aquí, sí. O sea, esta zonita de aquí podría ser operable, pero para mí no es de interés. Esa zona de verdad la... Ah, no, este es otro trade, ¿no?
Sí, es otro trade este. Esta zonita de aquí, me refería a esta, no es operable, o sea, no tengo por qué operar esa zona de aquí ni de aquí a aquí porque no existe coherencia con la temporalidad superior. Si por otra parte aquí tomamos un swing high, ok, ya el movimiento hacia el swing low va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque venimos bajista. Por otra parte, aquí vemos otro caso de estudio como el que vimos anteriormente, donde tuvimos un retroceso profundo a un fair value gap que como ya hemos visto es causa de consolidación. O sea, ese retroceso profundo a un fair value gap puede ser lo que te ocasione una consolidación muy prematura, o sea, es una señal de una consolidación. Sin embargo, aquí hubo un delivery bastante decente desde el swing high hacia el order block. Aún así, son situaciones que debo descartar. No son de tan alta probabilidad. O sea, les hacemos caso de estudio, más significa que no vamos a operar esas zonas aún. Porque que el precio tenga, fíjense, este es el fair value gap de diario y tuvimos esa vela en contra. O sea, tuvimos una explosión bajista en nuestra cuenta, por tanto, me dice, ok, ten cuidado al operar al alza. ¿Por qué? Porque hay momentum bajista y hay que confirmar muy bien qué puede hacer el precio ahí. Es lo que nos referimos. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, mas sin embargo no operamos esas condiciones. Entonces, resumen completo, semana fuerte para mí a nivel mental y psicológico, con algunas cosas en mi cabeza que pudieron afectar mucho mi rendimiento. Tomamos dos stop loss y perdimos dos trades ganadores, o sea, muy mal. Sigo mejorando, vimos casos de estudio ya sobre temas anteriores como retroceso profundo en Fair Value Gap, consolidación antes del movimiento, holidays afectando el mercado, tomar trades sin contexto o con un PDA superior a su espalda, debajo o encima, depende de la tendencia. Vimos también que es más probable operar zonas más pequeñas como el irrespeto del LR en H1 hacia un LR en M15 u otro PDA de camino. No tenemos por qué siempre buscar el doble del que el precio está más distante. O sea, creo que es un resumen muy rápido, sencillo, fácil de entender. Me gusta a mí realizar, creo que me gusta más que operar incluso realizar el resumen de mi semana porque me gusta profundizar en los casos de estudio, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo por haber estado aquí en la clase. Cualquier duda, cualquier recomendación me pueden escribir sin problema ninguno por YouTube, por WhatsApp, por Instagram, por donde ustedes quieran. No hay problema ninguno. Sino simplemente seguimos aquí dando lo mejor, intentando, gracias a Dios, y siguiendo su camino de mejorar en el trading, aplicando los conocimientos, aplicando y corrigiendo errores continuamente. Y confiando y dejándoselo, como ponemos aquí, el plan de trading, la voluntad de Dios. O sea, el tiempo de Dios es perfecto, entonces seguimos dando lo mejor. Y creo que el avance me enorgullezco mucho, bueno, perdón, de tener documentado todo mi proceso, porque le puedo demostrar y le voy a demostrar a las personas. No lo hago para demostrarlo, pero sí para que las personas vean que sí es posible. O sea, que el trading no es solamente una rentabilidad de un mes, que el trading no es puro humo, que el trading sí existe personas detrás que ponen el trabajo que hay que hacer de estudiar la acción del precio, de estudiar tu edge dentro del mercado y que sí te pueda dar resultado, a pesar de que tome tiempo, como yo llevo 6 meses operando lo mismo y no veo la rentabilidad, o sea, veo el progreso, el proceso muy bonito, pero no veo la rentabilidad. Pero lo más importante es ese proceso, o sea, cómo tú llegas a esa rentabilidad te va a permitir sostener esa rentabilidad por muchísimo más tiempo. Entonces, les agradezco muchísimo, muchas bendiciones y gracias por estar en el video.